Hey, gusto de saludarlos. Bienvenido al capítulo 36 de Cuidando tu Salud, programa que está destinado a entregarles información, entregarles datos, entregarles tips que les permita ayudarlos a ustedes a cuidar mejor su salud. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los pulmones, las enfermedades relacionadas con los pulmones, con los bronquios, lo bueno y lo malo que tenemos en esta realidad de nuestro sistema respiratorio. Por lo tanto, bienvenido al programa de hoy, que cuenta, como siempre, con el auspicio del Centro Médico y Laboratorio Suranálisis, que nos acompaña en estos programas. Suranálisis. En el corazón de Río Bueno, hay un equipo comprometido con tu salud. Desde nuestra nueva ubicación, en Comercio 766, hemos crecido con orgullo para ser una alternativa confiable para todos aquellos que necesitan respuestas a sus necesidades de salud. Nuestro equipo de tecnólogas médicas se ha ampliado con especialistas de medicina general, familiar, interna, matronas, nutricionistas y psicólogos, todos enfocados en un solo objetivo: tu bienestar. Ofrecemos una amplia gama de exámenes de laboratorio, incluyendo hematología, bioquímica, hormonas y más. También realizamos ecografías y servicios especializados, como electrocardiogramas y holter de presión arterial y arritmia. Estamos aquí para brindarte un servicio cercano y profesional, con horarios pensados en tu comodidad. Nos puedes encontrar de lunes a jueves, de 8 a 19:30 horas, y viernes de 8 a 19 horas, con horario continuado. También abrimos los sábados de 9 a 12 horas. Para toma de muestras de laboratorio, te atendemos de lunes a viernes, de 8 a 10 horas, y nuestras ecografías se realizan los miércoles y viernes en la mañana, siempre con horario agendado. Tu confianza nos inspira a mejorar cada día. En Laboratorio Clínico Río Bueno, estamos listos para ayudarte a cuidar de tu salud. Agenda tu hora de manera presencial, por WhatsApp, llamada o correo. Contáctanos al +5 6963 03 2878 o al +569 4659 0100. También puedes escribirnos a suranálisis@gmail.com. Laboratorio Clínico Río Bueno. Suranálisis. Innovación, calidad humana y compromiso con tu salud. Bueno, hoy día nos corresponde hablar del sistema respiratorio y más que del sistema respiratorio propiamente tal, vamos a hablar de los pulmones. ¿Qué son los pulmones, las funciones, cuáles son las enfermedades que hay y cómo hacer los diagnósticos, cuándo consultar al médico y cuáles son las complicaciones, etcétera, amigos? ¿Qué son los pulmones? Los pulmones, estimado amigo, son los órganos esenciales del sistema respiratorio encargados tan simple de realizar el intercambio de gases entre el aire y llevar el oxígeno del aire a la sangre. Y sin oxígeno nosotros no vivimos. La persona humana necesita para vivir oxígeno. Por lo tanto, ni más ni menos, los pulmones son los encargados de traer el oxígeno a nuestro órgano, a nuestro cuerpo y de ahí repartirlo
a todas y cada una de nuestras células que necesitan esa partícula que se llama oxígeno. Esos son los pulmones. Y para realizar eso, ¿cuáles son las funciones de los pulmones? La principal función es la que acabamos de hablar, es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que llamemos así, que es la basura que viene del cuerpo, intercambian, entra oxígeno, sale dióxido de carbono y genera la función principal, introducir el oxígeno a nuestro organismo. Junto con eso, a través del oxígeno y de las partículas que ingresan, se produce una regulación del pH sanguíneo, es decir, el estado ácido-base, es decir, el equilibrio que debe tener la sangre, lo produce también dentro de otros órganos, ayuda el pulmón a producirlo. Y también ayuda a reducir, a filtrar toda la basura gaseosa que va de más, ¿no es cierto?, con la sangre que viene de vuelta para ser oxigenada, aprovecha de sacarle, llamémosle así, la basura que viene por las venas para que se produzca a nivel pulmonar el paso del oxígeno y seguir por las arterias que conducen a nuestro organismo. Ahora, ¿cuál es la anatomía de los pulmones? La anatomía de los pulmones. Ahí ustedes van a ver la lámina. Ahí están viendo ustedes los pulmones. Los pulmones están divididos en dos lóbulos. El derecho tiene tres, uno superior, uno medio y uno inferior. Superior, medio y inferior. El pulmón derecho. Y dos en el lado izquierdo. Incluyen estructuras como los bronquios, que son pequeñas organizaciones de células. Después están los bronquíolos, organizaciones más pequeñas, y la célula básica del pulmón se llama neumocito y está en una pequeña cavidad que se llama alvéolo. Por lo tanto, todo este proceso de aire entra a nuestro organismo a través de la nariz y la boca, se va por la tráquea y llega a los pulmones. La tráquea y llega a los pulmones. Y dentro de los pulmones ingresa al pulmón por un primer conducto, bronquios, después unos saquitos más chicos se llaman bronquíolos, y para llegar a la célula, a los alvéolos, donde están los neumocitos, que son las células básicas de los pulmones, en los cuales se produce todo este intercambio gaseoso de todas estas sustancias. Por lo tanto, esta causa de esta parte anatómica es importante y la función del pulmón es 24/7. Y lo que sucede es que cuando estamos vigil, respiramos, hacemos este intercambio más seguido, alrededor promedio 16, 18 veces por minuto, y cuando estamos durmiendo baja a veces hasta la mitad, 6, 8, 9 respiraciones, con intervalos que son esas pausas que se producen cuando uno duerme, que pareciera ser apneas. Apnea es cuando esa pausa se prolonga en el tiempo. ¿Correcto? Ahora vamos a entrar a ver cuáles son las principales enfermedades pulmonares. Aquí en las enfermedades pulmonares tenemos que hablar de enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Veamos el tema de las enfermedades agudas. La bronquitis aguda, la famosa enfermedad pulmonares aguda, la bronquitis aguda, que es una inflamación temporal de los bronquios, transitoria, se supone siempre que se trate bien, es una enfermedad transitoria en los bronquios que generalmente es causada primero por virus y después sobrepoblada por bacterias. Y estas bacterias producen cuadros que requieren tratamiento bastante dirigido y enérgico, porque si no, esta infección local se empieza a generalizar, terminamos en neumonía, terminamos en bronconeumonía, y ya veremos todo esto. Ahora, todas estas enfermedades que estoy hablando yo con ustedes tiene un factor muy importante a considerar. Evitar el entorno donde nosotros vivimos tiene que ser lo más libre de irritantes. Cierto que el medio ambiente en el cual vivimos
tiene factores irritantes al cual el organismo, nuestros pulmones, nuestra vía respiratoria, tiene capacidad de respuesta. Pero esa respuesta se va agotando en el tiempo, sobre todo con uno de los irritantes más importantes que tenemos, que es el tabaco y la exposición a factores realmente irritantes, como son cuando la gente que trabaja con químicos, con algunos productos que realmente emiten gases que irritan al respirar en forma importante. Dentro de estas enfermedades tenemos a la neumonitis, que es la inflamación del tejido pulmonar debido a infecciones virales, bacterianas, a exposición a productos químicos, tóxicos, reacciones autoinmunes. Señor director, mostremos la gráfica de... Sigamos mostrando la gráfica. Ahí está en lo que hablamos, que el cigarrillo es uno de los factores que condicionan las distintas enfermedades que tienen los pulmones. Por lo tanto, estimados amigos, tenemos esos problemas. Dentro de las enfermedades agudas, hablamos de la bronquitis aguda, hablamos de la neumonitis, sigamos ahora con la neumonía. La neumonía es una infección viral que rápidamente se transforma en infección bacteriana o también por infección por hongos, fúngica, que se llama, que inflama y infecta, ¿no es cierto?, los bronquios, a veces los bronquiolos y también los alvéolos pulmonares, generando cuadros de dificultad de traspaso de oxígeno a la sangre, generando cansancio, cuadros febriles, compromiso importante y que parte localizado en ciertas partes del pulmón y a veces se generaliza todo el pulmón y estamos frente a una bronconeumonía, que es la infección que afecta no solo a los bronquios, no solo a los bronquiolos, sino que a los alvéolos de la mayor parte o si no de todo el pulmón y a veces los dos pulmones, y eso condiciona una situación grave porque cualquiera de estas infecciones respiratorias nos lleva desgraciadamente a la muerte si no se tratan en la forma que corresponde hacerlo para superar estos problemas. Dentro de las bacterias más frecuentes está el Streptococcus pneumoniae y algunas otras bacterias que son realmente, se aprovechan de la debilidad de los mecanismos de defensa y si el paciente no está con sus mecanismos como corresponde, puede perfectamente llevarlo a situaciones críticas, a insuficiencia respiratoria y a la muerte. Por lo tanto, estas enfermedades agudas que parten con un inocente resfrío, todo resfrío que no pasa en 3 días, en 4 días, aparece la tos, además de los mocos en nuestra nariz y la tos en B nos está complicando y si además estamos con cansancio, con fiebre, requiere oportunamente consultar al médico y él evaluará cuáles son los tratamientos que corresponden para resolver el tema. Muy bien, ahí estamos frente a los cuadros de infección aguda. Ahora las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son enfermedades que se inician y persisten en el tiempo si es que no se tratan oportunamente y una bronquitis que nos puede llevar a una complicación a veces se queda en una inflamación simple pero permanente y surge la bronquitis crónica dentro de estas enfermedades pulmonares crónicas. Significa que se empiezan a repetir o por último que se llegaron para quedarse, no debiendo y no es como las otras enfermedades porque esto requiere evitar llegar a que se queden porque si no cuesta mucho sacarla y a veces es imposible y sigue avanzando porque a partir de una bronquitis crónica que es una inflamación recurrente de los bronquios generalmente provocada por el tabaquismo, la exposición a contaminantes irritantes e importantes químicos tóxicos nos generan estos cuadros de bronquitis crónica que además de las bacterias y los virus requieren tratamiento con antibióticos, los cuadros bacterianos. Los virus no necesitan antibióticos, por lo tanto este es un tema que ustedes, un dato que ustedes no pueden
saber cuándo un cuadro es viral y cuándo es bacteriano. Los médicos tendemos a tener una mayor posibilidad de evaluar si requiere o no antibióticos. Dentro de estas enfermedades crónicas tenemos la bronquitis crónica y ahora aparece la enfermedad bronquial crónica obstructiva. Es un trastorno que se produce por lo siguiente, porque las vías por donde va a pasar el oxígeno, como están tan inflamadas, se produce una obstrucción del flujo del aire, que generalmente se debe a cuadro agudo y también a veces a enfermedades que se quedan pegadas en el tiempo, inflamación crónica con daño de estructura de la vía respiratoria y de cada una de las células de los bronquios, de los bronquíolos y de las células del pulmón, los neumonitis. Esa es una enfermedad bronquial crónica obstructiva que no hay que confundir con el asma, sino que esta enfermedad pulmonar crónica obstructiva se puede avanzar a que este cuadro empieza a matar las células del pulmón y estamos hablando ya de un cuadro EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que obstruye no solo el aire, sino que se produce además muerte de las células y eso obstruye la oxigenación y generando los problemas que corresponden. Una vez más está presente el cigarrillo, una vez más están todas las sustancias tóxicas como son los de los químicos, de personas que trabajan con esas sustancias tóxicas y como sucede también en la minería, que están expuestos precisamente a esos tóxicos. Y de la EPOC se pasa a la fibrosis pulmonar, que es una formación de tejido que ha muerto a nivel pulmonar y que cicatriza. Por lo tanto, el millón de células que tiene cada uno de los pulmones empieza a morir células y ya la oxigenación no es 100% y va disminuyendo en el paso del tiempo y ahí el cigarrillo, el humo, el tabaco se va comiendo, va matando las células pulmonares y va disminuyendo las capacidades de oxigenación porque ya no están todos los neumocitos, todas las células pulmonares. Y a menudo, también por causas autoinmunes y la exposición, como digo yo, a sustancias tóxicas, nos llevan a producir esta enfermedad que se llama EPOC o enfermedad destructiva y a la fibrosis pulmonar. El asma está caracterizada porque el proceso inflamatorio se produce de tal naturaleza a nivel que cuando uno respira y se contrae, ese efecto a nivel del pulmón empieza a rigidizarse por el proceso inflamatorio y por eso que quedan sensaciones de ahogo, llamémosle así, transitorias que después vuelven y depende de la magnitud y si es que está infectado por virus o por bacterias, estos procesos de asma tienen que ver con los temas alérgicos y las reacciones irritantes del entorno, del medio donde estamos, llámese planta, insectos, animales o sustancias que producen reacción anómala a nuestro organismo que se llaman, ¿no es cierto?, reacciones alérgicas y eso afecta la parte respiratoria, a los cuadros de obstrucción respiratoria. Debo manifestarle, estimado amigo, que los cuadros gástricos, la gastritis, particularmente los reflujos gastroesofágicos, son responsables de los cuadros primero con tos permanente. La pregunta es, ¿te has fijado que tienes tos? Todo paciente con tos debe ser estudiado, tanto desde el punto de vista pulmonar como desde el punto de vista gástrico, porque así como el cigarrillo es uno de los factores, el entorno, si hay aspectos tóxicos en el aire, nos ayudan a complicarnos la vía respiratoria, está también, ¿no es cierto?, el cigarrillo produciendo, ¿no es cierto?, estas alteraciones. Por lo tanto, en el asma, la irritación, también hay una cierta predisposición de factores genéticos que mezclados con los factores ambientales generan problemas no menores y no mayores. Y sigamos viendo el tema ahora. Vamos a llegar a un tema que una vez más
El cigarrillo nos genera el gran factor del tema que continuamos ahora hablando, que es el cáncer pulmonar. ¿Qué es el cáncer pulmonar? Es un crecimiento anormal de las células pulmonares relacionado principalmente con la irritación de sustancias irritantes carcinógenas como el tabaquismo y ciertos ambientes, ciertos tóxicos que circulan en el organismo. Y esto genera, ¿no es cierto?, cáncer que a veces no dan grandes molestias y que aparecen, y que cuando aparece un cáncer pulmonar, si no se actúa precozmente, estimados amigos, el cáncer nos va a llevar a cortar la vida y nos va a llevar a la muerte inexorablemente. Pero cuando es sorprendido en forma muy precoz, es bastante controlable. Y vaya que todos conocemos mucha gente muy querida con quienes hemos interactuado, que hoy día ya no están con nosotros producto de este cáncer pulmonar. Neumotórax. ¿Qué es el neumotórax, estimado amigo? Es la acumulación de aire en la cavidad pleural. Me explico. Los pulmones, ¿no es cierto?, los tenemos ahí y están envueltos por una membrana que se llama pleura. Los pulmones, todo el oxígeno, todo el aire, llamémoslo así, está dentro del pulmón, está sellado. Pero cuando por golpes o por un movimiento brusco o por una debilidad de las células pulmonares, el pulmón, llamémoslo así, se rompe y escapa aire hacia el exterior, cae en esa membrana que se llama pleura, y eso produce acumulación de aire en la cavidad pleural, y al haber aire en la cavidad pleural, el pulmón se empieza a aplastar, se empieza a contraer y empieza uno a sentir una sensación de angustia, de opresión y de falta de oxígeno que realmente es dramático. Más de alguna vez me tocó en un servicio de urgencia de actuar prácticamente de una urgencia tremenda, en el sentido de que si uno no libera ese pulmón, no pincha el globo para que salga el aire, puede provocar la muerte. Y más de alguna vez me vi, como médico en mi vida profesional, abocados en maniobras realmente heroicas, que se llaman, en que había que abrir el pecho y meterle con el bisturí, abrir y sacar el pulmón para que pinchar el pulmón para que salga el aire, y rápidamente intubarlo y pasarle un tubo al interior del pulmón y manejarlo con las técnicas que requiere un cuadro de esta naturaleza. Y esto provoca un colapso parcial o total del pulmón y afectando generalmente a la vida del paciente. Estos cuadros son muy frecuentes, a veces en forma espontánea, pero la mayor parte de las veces por golpes, accidentes automovilísticos en los cuales se rompe, ¿no es cierto?, el pulmón y queda el aire contenido a presión dentro de la pleura y apretando el pulmón. Y generalmente son por enfermedades o accidentes. Hay algunas enfermedades, las enfermedades crónicas, suelen también debilitar el proceso de ello. En cuanto a la otra enfermedad pulmonar que es importante, que afortunadamente ya se ha controlado, pero que en nuestros antecesores, en nuestros padres y sobre todo en nuestros abuelos, fue uno de los factores de muerte importante en nuestro país y en el mundo. Se llama tuberculosis pulmonar, que es una infección bacteriana crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones y era tremendamente contagiosa, y era una enfermedad que iba aniquilando paso a paso a las personas. Hoy día existen tratamientos que se controlan. Hubo un momento en nuestro país que estuvo prácticamente desaparecida la tuberculosis y vuelve por ciclo, y que hoy día con los antibióticos requiere un tratamiento muy específico hecho por los especialistas y por los centros que se dedican a esto, y es absolutamente controlable. Veamos ahora cuál es la prevalencia de todas estas enfermedades. Prevalencia significa qué tan frecuente es esto. A nivel mundial, las enfermedades pulmonares
representan aproximadamente un 10% de las causas de muerte de todas las personas. Y en Chile la prevalencia es parecida, la enfermedad obstructiva con bronquitis crónica obstructiva y la EPOC está alrededor del 12%, mientras que el cáncer de pulmón tiene una incidencia no actualizada, si esta cifra, de alrededor del 5% de los chilenos. Síntomas que producen estas enfermedades, ustedes ya se imaginan y todos lo hemos vivido a partir de los simples cuadros respiratorios: tos, secreción, tos que no pasa, tos con pollo, con flema, llamémosle así, tos persistente, sensación de debilidad, cuadros febriles cuando corresponde, dolor al pecho, sentirse pésimo, y algunas enfermedades como la bronquitis obstructiva, el asma, producen sibilancia, ese efecto que todos en algún momento hemos visto o hemos sentido, producción excesiva de moco respiratorio y de nariz, debilidad y sentirse realmente enfermo. Por lo tanto, los cuadros respiratorios requieren, tal como dije al principio, un cuadro de resfrío que no pasa en 3-4 días, que en vez de disminuir aumenta, requiere evaluación médica y el médico tendrá que hacer el examen clínico pertinente a una consulta y solicitar algunos de los exámenes diagnósticos, como por ejemplo radiografía de tórax dentro de los exámenes diagnósticos, la espirometría, los exámenes de flujo respiratorio que se llaman espirometría, tomografías computarizadas y el escáner o escáner que se llama, y también la resonancia magnética pulmonar, que es muy importante. Además, análisis de gases, el intercambio de gases. Hoy día es muy importante tener en casa un dispositivo que se llama saturómetro, que es ese aparatito que se pone acá en el dedo, que nos da los datos de que si este intercambio oxígeno que están haciendo los pulmones se está haciendo bien o está alterado. Eso lo hace este aparatito saturómetro, que yo en mis consultas de telemedicina 2.0 solicito que tengan todos los pacientes míos los signos vitales, el aparato de presión y este aparatito que se llama saturómetro, que me da datos que, unidos con los datos que da la presión arterial, el pulso y con la inteligencia artificial que trabajo, me permite evaluar a distancia al paciente y ver la condición en que se encuentra en ese momento, si requiere algún apoyo mayor, requiere hospitalización o requiere algún tipo de tratamiento especial. Los análisis de gases en sangre arterial también son muy útiles, y todo lo que tiene que ver con la prueba de la función pulmonar, e incluso ya con exámenes invasivos como es mirar el pulmón por dentro, broncoscopía, la biopsia y todo lo que está relacionado con la broncoscopía, que son hacer incluso hasta barridos, limpieza bronquial, limpieza pulmonar, llamémoslo así. Por lo tanto, estos cuadros respiratorios requieren no preocuparse, ocuparse en que si no se resuelve los primeros días, necesariamente deben ir a ver al médico que corresponda, al Cefam, ir al médico general, al internista, no partir por los especialistas, porque en todo, la mayor parte de estos cuadros quedan resueltos en la primera atención con un médico general o con un médico internista. Por lo tanto, estimados amigos, ojo con esto, que es importante saber este tema. Ahora, naturalmente que en los pacientes mayores o los pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen factores de riesgo, mayor observación y mayor control desde el punto de vista médico, tanto del cuadro agudo como de las enfermedades crónicas que padecen. Los tratamientos actuales, estimados amigos, más allá de que incluye medicamentos específicos como antibióticos, jarabes para fluidificar las secreciones y en aquellos cuadros obstructivos, porque esta sensación de ahogo a veces es producto del exceso de secreción de los mocos, tanto nasales como bronquiales, y eso se ayuda bastante con los jarabes, y las nuevas tecnologías lo han verificado y comprobado, pero categóricamente, la utilización de jarabes que ayudan
¿no es cierto?, a fluidificar las secreciones, y si el paciente se le enseña a realizar los ejercicios para botar las secreciones, está generando una limpieza y ayudando bastante a la mejoría de ese cuadro. Los broncodilatadores se usan principalmente, diría yo, en aquellas enfermedades de obstrucción, llamémosle así, de los bronquíolos y de los alvéolos propiamente tal, no por el simple cuadro bronquial o por un simple resfrío usar broncodilatadores. En todo caso, eso debe ser manejado por el médico, y por supuesto toda la terapia de antibióticos, antifúngicos, etcétera, que requiere, y a veces requiere, ¿no es cierto?, oxigenación y hospitalización para un buen manejo del flujo. ¿Qué hay con respecto a los avances de la ciencia con respecto a estos problemas pulmonares? En general, se auspicia que se avisoran que hay bastantes soluciones mucho más rápidas. Por ejemplo, a través de la identificación genómica de cada persona, el uso del antibiótico, hoy día la medicina es personalizada y en base a precisión dada por información genética. Y esta información genética nos dice: use este tipo de antibiótico y en este paciente use 3 comprimidos, 1 al día por 3 días, en este otro use este otro medicamento cada 12 horas por 6 días, porque las características de su mecanismo de defensa y la información genética es distinta. Y hacia allá vamos en el tiempo y ya está sucediendo. Junto con esto, en los tratamientos respiratorios, también ya se va a llegar a la polipills. Pills significa polipastilla. Ya hay, desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, de la hipertensión, que en una cápsula hay 3 medicamentos. Por ejemplo, en la hipertensión arterial está el antihipertensivo, está para el anticolesterol, para tratar el colesterol, y está la aspirina, en una sola cápsula. Aquí yo creo que próximamente vamos a tener, y entiendo que ya tenemos, yo por lo menos he usado ya ese tipo de esquemas terapéuticos, 3 en una cápsula, que ayudan a que está el antibiótico, está el medicamento que utiliza como jarabe y está el que ayuda a limpiar la vía respiratoria. Son tratamientos personalizados y de precisión, porque hoy día lo que importa, estimados amigos, es el resultado. De nada sirve que el médico sea simpático, o sea pesado, llamémosle así, si no resuelve el tema con la oportunidad que requiere. Y por lo tanto, estimados amigos, los tratamientos tienen que ser de resolución y de control de los problemas. Si no se puede resolver, controlarlo. Y eso, los cuadros respiratorios, en la mayor parte se logran con el control médico pertinente. Bueno, estimados amigos, el cuidado pulmonar es esencial para la salud general. No voy a entrar y no he querido tocar el tema del cigarrillo, porque con los nuevos avances y los resultados que se ven, yo entiendo que quienes fuman, quienes me están escuchando y viendo en estos momentos, no sientan el sentido de la culpa. Ustedes son personas inteligentes, son personas que son capaces de analizar, y realmente ustedes tomen la decisión de seguir o no fumando. Pero disfruten la vida, pero sí asuman las responsabilidades que vienen por este hecho que tiene el cigarrillo. Y yo ya manifiesto claramente: no fume, porque fumando va a tener muchos problemas y comparado con la gente que no fuma. Pero la calidad de vida, al dejar de fumar, he visto resultados increíblemente malos, en el sentido de que la persona que está con vida y fumando termina siendo un muerto en vida sin fumar. Y ahí ya es decisión personal. Convérsenlo con su familia para que no estén: mira niña, mira niño, mira papá, mira marido, mira mujer, oye, ¿cómo estás fumando? No, convérselo y resuelvan. No, yo ya tengo 60 años, tengo 70 años y le meto pucho a cada rato. Ya, es mi decisión, déjenla. Pero fume usted apartadito, por la ventana para afuera, salga al patio. Adentro del auto no fume, y en los lugares cerrados tampoco. Respete a los demás.
Ahora, la detección temprana y el tratamiento adecuado de toda la enfermedad respiratoria, incluido el cáncer, tiene solución. Por lo tanto, estimados amigos, una vez más, tal como nosotros patrocinamos Cuidando tu Salud, si tú eres protagonista de tu vida y sabes hacer las cosas, para eso entregamos esta información, vas a cuidar de tu salud y la calidad de vida tuya va a ser mucho más llevadera y de buena calidad. Estimados amigos, un gusto de haber estado con ustedes.